Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla el pastor Carlos Cruz de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque me tiene una vez más acá para dar esa bendición a través de tu santa palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2:17. Hechos 2:17. La palabra del Señor dice así: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, dadme la gracia y el denuedo para dar esta bendición a través de tu santa palabra. Prepara el corazón de cada uno de los oyentes para que puedan hacer vida algunas de las palabras que lleguen a su corazón. Amén, Señor, y amén. Antes de seguir adelante, podemos ver aquí en este mismo capítulo, en el 2:12, que dice: todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Acordémonos que había una promesa de parte del Señor Jesús que les iba a dar poder cuando cayera sobre ellos el Espíritu Santo. Y se dio, y todos los que estaban ahí presentes oyeron, que eran de muchas partes, oyeron palabras en el idioma o en el dialecto que ellos hablaban. Como que si en ese tiempo se unificó, todas las lenguas se unificaron, y cada quien, los que eran de diferentes regiones, oyeron a aquellos galileos hablar en su idioma. Por eso es que decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí se unieron todos los idiomas, todos entendieron lo que los apóstoles dijeron. A la inversa, cuando allá en la Torre de Babel, en esos tiempos, todos hablaban el mismo lenguaje, pero Dios los dispersó, los confundió. Aquí no, aquí hizo todo lo contrario, unió las voces. Lo que dice en el Salmo 19, por toda la tierra será oída su voz. Pero si nosotros nos detenemos en algunos versículos de este capítulo de Hechos 2, vamos a ver un aspecto que llama la atención. En el 14, Pedro le llama varones judíos. En el 22 les habla y les dice israelitas. Y en el 29 les dice hermanos. ¿Qué relación hay entre judíos, israelitas y hermanos? Esto solo nos recuerda cuando el Señor Jesús en cierta ocasión les dijo: yo les llamaré amigos, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero los llamaré amigos si hacen lo que yo les digo. Porque el amigo es el que intimida. Yo los llamaré amigos. Pero ya al final, cuando Él resucita, le dice a María:
ve y diles a mis hermanos. O sea que hay siervos, amigos y hermanos. Pero en ambos casos al final está hermanos. Y hermano significa que tenemos un solo Padre. El Padre de nuestro Señor Jesús se convierte en nuestro Padre. Pero bien, aquí está de que el Señor dice que en los últimos días va a derramar de su Santo Espíritu. Como que Moisés hace años dijo esa misma palabra, profetizó. Pero Moisés en un momentito se sentía él que no podía con su pueblo. Entonces le decía el Señor, no tengo quien me ayude. Entonces el Señor Jesús le dijo de que reuniera 70, que iba a poner del Espíritu que estaba en él sobre ellos para que le ayudaran. Y cuando se dio esa situación, el Señor derramó de su Espíritu sobre los 70. Pero había 2 que se habían quedado fuera. Y llegó el ayudante de Moisés, Josué, parece que Josué, que le dijo, Señor, allá afuera hay 2 y están profetizando. Y aquí es donde Moisés les dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuánto hace que Moisés dijo esas palabras? Y hoy una profecía se repite. El Señor nos quiere hablar y por eso necesita profetas. Aquí dice en los últimos días, pero cuando oyeron esto los judíos dijeron, ¿qué quiere decir esto? Es la pregunta que nos podríamos hacer nosotros con lo que está pasando y preguntarnos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto que está pasando? Porque esto asombra, hermano. Esto asombra. Esto no es que se da cada año. No. Los juicios de Dios se dan con el tiempo y tienen una causa. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de que pasen estas cosas? ¿Qué es lo que viene después? Y sabemos de que en Eclesiastés 3:15 la palabra nos dice que lo que es, ya fue, y lo que fue, será. O sea que para saber qué es lo que va a pasar después de esto, tendríamos que volver hacia nuestro pasado y tratar de descubrir qué nos dice la palabra del Señor. Sabemos que lo que está pasando es la ejecución de juicios de Dios. Ejecución de juicios de Dios por lo que está pasando en el mundo. Y que hay algo común entre algunos juicios que se dieron anteriormente. Vamos a ver qué hay de común en esos juicios. Podemos ver que en Génesis 7:1 nos describe un juicio que el Señor mandó sobre la tierra. Y que la mandó porque toda la gente de la tierra en ese tiempo, su pensamiento era nada más hacer el mal. Los pensamientos en su corazón era solo hacer el mal. Y encontró dentro de toda esa generación a un justo. Esta palabrita es clave, justo. Encontró a un justo, que era Noé. Se dio otro evento que nos expresa juicios de Dios. Y esto es
lo que se da en Sodoma y Gomorra, que está descrito en Génesis 18:23. Y en ese tiempo, Sodoma y Gomorra era de los pueblos más pervertidos sexualmente. Emitió un juicio. Pero hay otro juicio que se dio en Egipto. Y esto está descrito en Éxodo 4:23. En el diluvio hubo un Noé. En Sodoma hubo un Abraham. Y en Egipto hubo un Moisés. ¿Qué es lo común en estas tres ejecuciones de juicio? Estaba un Moisés, un Noé y estaba un Abraham, que eran sacerdotes. Eso es algo que era común en la ejecución de esos juicios. Pero ¿y quién está? Abraham y Moisés. La palabra nos dice, ellos fueron profetas. Y dice, en los últimos días derramaré, ojalá, decía Moisés, que el Señor derramara de su espíritu sobre todo el pueblo y profetizara. Pero aquí esta profecía se está cumpliendo. Cuando dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quiénes? Sobre toda carne, dice, y profetizarán. Dios quiere hablarnos. Dios nos quiere decir algo. Y Él quiere que seamos nosotros los escogidos los que demos esa palabra. Pero ¿qué palabra dieron cada uno de ellos? En el diluvio, Noé dio o ministró una palabra de salvación. Pero los demás no oyeron. Pero él, como era justo, ¿y qué significa justo? Es que esa es la justicia de Dios. Fue salvado él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Cuando se dio el juicio contra Sodoma y Gomorra, estaba Abraham. ¿Para que ministrara qué? Para que ministrara la intercesión. Acordémonos de que en ese tiempo Israel era conocido como siervo, pero Abraham, Dios lo veía como un amigo. Y Abraham Dios dijo, no voy a hacer esto sin hacérselo saber a mi amigo. Es que la amistad significa intimar. Y empezó, y Abraham le hace una pregunta en Génesis 18:23, para leérselo textualmente. Génesis 18:23. Le dice Abraham al Señor, en verdad destruirás al justo junto con el impío justo. Abraham se acercó y le dijo, en verdad, Señor, vas a destruir al justo junto con el impío. Y empieza a interceder Abraham. Si hubieran 50, el Señor le dice, bueno, si hay 50, pero no había ni 50. Y si hay 40, y empieza como a regatear con el Señor. Y llega donde dice, y si hay 10, o sea que no había ni 10 justos en Sodoma y Gomorra. Pero Abraham intercedió. Con Moisés, ese ministra la liberación. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. El Señor endureció el corazón de Faraón. Entonces, ¿cómo es posible que Dios hace lo que Él quiere? ¿Por qué Dios? Simplemente. ¿Por qué estar objetando?
Y ahí está la razón. Pero hay que ver por qué Dios hizo o dijo eso. La liberación de su pueblo. O sea, de que en todos estos juicios ha habido un profeta que ha tenido que ministrar algo. Eso es algo en común. Que había en tiempos de Noé, todos nada más había en su mente hacer el mal. ¿Será ese estado por el que está pasando el mundo? En el tiempo de Abraham, en Sodoma y Gomorra, había no promiscuidad sexual. ¿Estará pasando eso hoy en nuestro mundo? Y en Moisés veía el Señor que tenía que liberar a un pueblo que estaba siendo oprimido. Estaba siendo oprimido. ¿Será que haya opresión en este tiempo en el mundo? ¿Y Dios qué quiere? Dios lo que quiere es salvarnos. Y Dios lo que quiere es que muchos intercedan. Y Él quiere liberarnos, hacernos libres. Eso es lo que quiere el Señor. Pero sigamos y veamos qué nos enseña la palabra del Señor en Apocalipsis 6, 12 y 14. Apocalipsis 6, 12 y 14. ¿Para qué nos quiere liberar el Señor? Para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Ese es uno de los deseos del Señor. Me buscaré, dice, un sacerdote fiel que haga conforme los deseos de mi alma y de mi corazón. Que sea fiel, que sea fiel. Lo que quiere es Dios, es fidelidad en sus servidores. Gloria a Dios. Es que al tomar agüita uno como que se ahoga. Como que ya uno con los años va perdiendo muchas de las facultades. Se va perdiendo la vista, se va perdiendo el oír, se va perdiendo el tono de la voz, se van perdiendo muchas cosas. No vamos a echarle la culpa a quién, porque si estuviera Adán, quizás a él echaríamos la culpa. Pero bien, sigamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Apocalipsis 6, del 12 al 14. Y dice: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Oigan, hermanos, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. ¿Qué pasa si el cielo en la bastardía ahí se separó? O sea que el cielo se separó de la tierra. ¿Y qué pasa cuando se separa el cielo de la tierra? ¿Qué pasa cuando se separa el cielo de la tierra?
ya no va a haber lo que se conoce como ministración al cielo abierto. La palabra nos dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando. Ezequiel 1 dice, los cielos se abrieron y vi visiones. Cuando se abre el cielo, se ven visiones. Y en Génesis nos dice que Jacob vio una escalera con los ángeles de Dios que subían y bajaban. O sea, de que si ya no hay una unión del cielo con la tierra, nosotros ya no vamos a poder hacer nuestras peticiones, porque son los ángeles que suben, que bajan y suben, que suben, llevan nuestras peticiones y bajan para saber la respuesta de Dios.